La estequiometría establece relaciones entre moléculas o elementos que conforman los reactivos de una ecuación química con los productos de esa reacción. De esta manera, podemos relacionar la cantidad de los reactivos de una reacción química con la de los productos y saber cuánto producto se formará a partir de una determinada cantidad de reactivos, o bien saber cuánto reactivo se necesita para producir una determinada cantidad de productos. Anteriormente, consideramos la siguiente ecuación. Para explicar la ley de conservación de la masa, utilizamos unidades de masa atómica U. No obstante, si consideramos reemplazar la U por gramos, manteniendo el mismo valor numérico, podríamos leer ahora esta ecuación química de la siguiente manera. 40 gramos de calcio reaccionan con 2 gramos de hidrógeno para dar 42 gramos de hidruro de calcio. La relación estequiométrica nos indica que, por ejemplo, necesitaremos 40 gramos de calcio para producir 42 gramos de hidruro de calcio. También dice que se necesitan 2 gramos de hidrógeno para producir 42 gramos de hidruro de calcio. Veamos otro ejemplo. El cloruro de sodio se forma a partir de la siguiente reacción. Hidróxido de sodio más ácido clorhídrico forma cloruro de sodio y agua. Si calculamos el peso molecular de cada componente de esta reacción, veremos que 40 gramos de hidróxido de sodio reaccionan con 36,5 gramos de ácido clorhídrico para producir 58,5 gramos de cloruro de sodio y 18 gramos de agua. Esta ecuación se encuentra perfectamente balanceada, por lo que cumple con la ley de conservación de la masa. Eso es posible de ver si sumamos la cantidad de reactivos y la cantidad de productos que dan exactamente el mismo peso. Cumplido este requisito, ahora podremos afirmar que se necesitan 40 gramos de hidróxido de sodio para producir 58,5 gramos de sal. Que si tenemos 36,5 gramos de ácido clorhídrico, podremos producir 58,5 gramos de sal si colocamos cantidad suficiente de hidróxido de sodio que reaccionen con la totalidad de los 36,5 gramos de ácido clorhídrico. A partir de estas relaciones estequiométricas, es posible calcular cuánto será producido de sal disponiendo de otras cantidades de reactivos. Es decir, si tuviera 65 gramos de hidróxido de sodio, la relación estequiométrica indica que 40 gramos de hidróxido de sodio producirán 58,5 gramos de cloruro de sodio. Entonces, como tengo 65 gramos de hidróxido de sodio, ¿cuánto cloruro de sodio podría producir esa cantidad de hidróxido de sodio? La respuesta se puede obtener siguiendo este razonamiento. Si 40 gramos de hidróxido de sodio pueden producir 58,5 gramos de cloruro de sodio, entonces 65 gramos, ¿cuánto podrán producir de cloruro de sodio? Esto se calcula usando una regla de 3 simple. Si estequiométricamente 40 gramos de hidróxido de sodio producen 58,5 gramos de cloruro de sodio, 65 gramos de hidróxido de sodio producirán X cantidad de cloruro de sodio. Como resultado, tenemos que 65 gramos de hidróxido de sodio producirán 95,06 gramos de cloruro de sodio. También podría surgir la pregunta de cuánto ácido clorhídrico necesito para que reaccionen completamente esos 65 gramos de hidróxido de sodio. La relación estequiométrica dice que 40 gramos de hidróxido de sodio deben reaccionar con 36,5 gramos de ácido clorhídrico para que todo el hidróxido de sodio se transforme en cloruro de sodio. Por lo tanto, 65 gramos de hidróxido de sodio
¿con cuánto ácido clorhídrico deberán reaccionar? Nuevamente haremos una regla de 3 simple. Si 40 gramos de hidróxido de sodio deben reaccionar con 36,5 gramos de ácido clorhídrico, 65 gramos de hidróxido de sodio reaccionarán con X cantidad de ácido clorhídrico. Volvemos a hacer el cálculo con regla de 3 simple y obtenemos que se necesitarán 59,31 gramos de ácido clorhídrico para que reaccionen completamente con 65 gramos de hidróxido de sodio. Por último, podríamos preguntarnos cuánta agua generarán esos 65 gramos de hidróxido de sodio. Usando la relación estequiométrica, vemos que 40 gramos de hidróxido de sodio generan 18 gramos de agua. Entonces, ¿cuánto generarán 65 gramos de hidróxido de sodio? Usando regla de 3 simple, si 40 gramos de hidróxido de sodio generan 18 gramos de agua, 65 gramos de hidróxido de sodio generarán X cantidad de agua. Hacemos nuevamente el cálculo y obtenemos que 65 gramos de hidróxido de sodio generarán 29,5 gramos de agua. Ahora hagamos la relación estequiométrica de la reacción de oxidación del metano. Anteriormente vimos que esta reacción necesita ser balanceada para que cumpla con la ley de conservación de la masa. ¿Qué nos dice esta ecuación en cuanto a los pesos de cada compuesto en relación a la estequiometría de la reacción? En primer lugar, estableceremos el peso molecular de cada componente de la reacción. Así, el metano pesa 16 gramos, la molécula de oxígeno pesa 32 gramos, el dióxido de carbono pesa 44 gramos y el agua pesa 18 gramos. Esta ecuación, así como se plantea, no está equilibrada y necesita ser balanceada. Cuando balanceamos la ecuación, agregamos los coeficientes estequiométricos, 2 para el oxígeno molecular y 2 para el agua. De esta manera, 16 gramos de metano deben reaccionar con 64 gramos de oxígeno molecular para obtener 44 gramos de dióxido de carbono y 36 gramos de agua. A partir de estas relaciones estequiométricas podemos hacer cálculos teniendo a disposición otras cantidades de reactivos. Por ejemplo, si a partir de esta reacción se han producido 80 gramos de dióxido de carbono, ¿cuánto metano será oxidado? Entonces, la relación estequiométrica dice que 44 gramos de dióxido de carbono es producido al oxidar 16 gramos de metano. Usando una regla de 3 simple, tenemos que 46 gramos de dióxido de carbono son producidos por 16 gramos de metano. Entonces, 80 gramos de dióxido de carbono serán producidos por X cantidad de metano. Realizando un cálculo con regla de 3 simple, obtenemos que para producir 80 gramos de dióxido de carbono hay que oxidar 27,82 gramos de metano. Otra cuestión que podría hacerse es ¿cuánto oxígeno se necesita para producir esta cantidad de dióxido de carbono? Para ello, plantearemos a partir de las relaciones estequiométricas de esta reacción que para producir 44 gramos de dióxido de carbono se requieren 64 gramos de oxígeno molecular. Por lo que si se han producido 80 gramos de dióxido de carbono, se puede plantear la regla de 3 simple diciendo que si 46 gramos de dióxido de carbono son producidos por 64 gramos de oxígeno, 80 gramos de dióxido de carbono serán producidos por X cantidad de oxígeno molecular. De esta manera se obtiene que para producir 80 gramos de dióxido de carbono se necesitan 111,30 gramos de oxígeno molecular.
Hasta el momento hemos visto relaciones estequiométricas entre masas de compuestos expresados en gramos. Pero al desarrollar relaciones estequiométricas, observamos que las cantidades de compuestos que utilizamos para relacionar reactivos y productos estequiométricamente corresponden al peso atómico, peso molecular o peso fórmula. Anteriormente mencionamos que aquella cantidad en gramos análogo al peso atómico, peso molecular o peso fórmula se lo denomina mol de sustancia. En la reacción planteada anteriormente de formación de hidruro de calcio, la ecuación balanceada indicaba que 40 gramos de calcio reaccionaban con 2 gramos de hidrógeno molecular para dar 42 gramos de hidruro de calcio. Las cantidades que fueron consideradas corresponden al peso atómico y el peso molecular o peso fórmula de los compuestos de la reacción. Por lo tanto, 40 gramos de calcio es un mol de calcio. 2 gramos de hidrógeno molecular es un mol de hidrógeno molecular. Y 42 gramos de hidruro de calcio es un mol de hidruro de calcio. En otras palabras, podemos decir que un mol de calcio reaccionará con un mol de hidrógeno molecular para dar un mol de hidruro de calcio. Veamos esto en la reacción de combustión del metano. Según lo mencionado anteriormente, 16 gramos de metano reaccionarán con 64 gramos de oxígeno molecular para dar 44 gramos de dióxido de carbono y 36 gramos de agua. Cabe señalar que en la estequiometría de la reacción, el coeficiente estequiométrico 2 a la izquierda del oxígeno indica que son 2 oxígenos moleculares que están reaccionando. Cada oxígeno molecular equivale a 32 gramos y al haber 2 oxígenos moleculares da un total de 64 gramos. También se puede decir que los 64 gramos de oxígeno molecular corresponden a 2 moles de oxígeno molecular, ya que cada mol de oxígeno molecular pesa 32 gramos. Del mismo modo, podemos hacer este razonamiento con el agua. Según la relación estequiométrica, se forman 36 gramos de agua que corresponden a 18 gramos de cada agua. O sea, que si un mol de agua pesa 18 gramos, la reacción estequiométrica indica que se formarán 2 moles de agua. En otras palabras, un mol de metano reaccionará con 2 moles de oxígeno molecular para producir un mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Sabiendo esto, también podremos relacionar la cantidad de moles de sustancia con el número de átomos o moléculas que reaccionan utilizando el número de Avogadro. Como se ha dicho anteriormente, un mol de sustancia contiene 6,02 por 10 a la 23 unidades de esa sustancia, por lo que en un mol de metano habrá 6,02 por 10 a la 23 moléculas de metano. Estas reaccionarán con 2 por 6,02 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno molecular, o sea, 1,204 por 10 a la 24 moléculas de oxígeno molecular para producir 6,02 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono y 2 por 6,02 por 10 a la 23 moléculas de agua, o sea, 1,204 por 10 a la 24 moléculas de agua. Los tipos de cantidades de materia que hemos visto están relacionados y pueden ser calculados a partir de cualquiera de ellos. Por ejemplo, volviendo al ejercicio realizado anteriormente, podríamos preguntarnos cuántos moles de metano producirán 80 gramos de dióxido de carbono. Sabemos que, según la relación estequiométrica, se necesitan 16 gramos de metano para producir 44 gramos de dióxido de carbono. Pero también sabemos que 16 gramos de metano
corresponden a 1 mol de metano. De esta manera podemos armar la regla de 3 simple considerando gramos de dióxido de carbono y moles de metano. Entonces, si 44 gramos de dióxido de carbono son producidos por 1 mol de metano, 80 gramos de dióxido de carbono serán producidos por 1,74 moles de metano. Volviendo al ejemplo de la combustión de metano, hemos establecido para esta reacción todas las relaciones estequiométricas. Por lo tanto, si quisiéramos, por ejemplo, saber cuántas moléculas de agua produce 1,5 moles de metano, se puede hacer el cálculo considerando que la relación estequiométrica indica que 1 mol de metano producirá 1,204 por 10 a la 24 moléculas de agua. Entonces, se puede plantear que si 1 mol de metano produce 1,204 por 10 a la 24 moléculas de agua, entonces 1,5 moles de metano producirán X cantidad de moléculas de agua. Haciendo el cálculo, obtenemos que 1,5 moles de metano producen 1,806 por 10 a la 24 moléculas de agua. De esta manera, podemos ver que las relaciones estequiométricas tienen un valor predictivo que permite saber qué cantidad de productos y de reactivos se considerarán en una situación de laboratorio donde las cantidades de componentes son reales y tangibles.